bienvenidos otra vez al canal del Centro Médico Pontevedra. Yo soy Iago López, soy médico de familia y hoy entrevistamos a Gerardo López Juanes, que es nuestro pediatra, para hablar de algo que ya veníais solicitando en nuestro vídeo sobre las bronquitis, y es ¿qué pasa con el niño? Así que hoy vamos a hablar de la bronquitis obstructiva crónica infantil y de la bronquiolitis, que son dos de las bestias negras de los padres, sobre todo los padres primerizos, y que originan un montón de consultas. Hoy vamos a intentar resolver algunas dudas que os surgen para conseguir controlar un poquitín mejor este aspecto de la salud de vuestros hijos. Y bueno, entonces la primera pregunta natural que surge es ¿qué es una bronquiolitis? ¿Qué es una bronquitis obstructiva, una bronquitis obstructiva crónica infantil? ¿Son la misma cosa o no? Porque al principio son padres que vienen al niño, que tiene mocos, que tose, que lo ven mal y que a veces cursa con ingreso hospitalario, pero no queda muy claro si estas dos cosas son la misma enfermedad o son algo distinto. Bueno, son enfermedades muy similares que tienen características comunes, pero en realidad son enfermedades diferentes. La bronquiolitis es una infección por un virus, que es el virus sincicial respiratorio. Afecta sobre todo a los niños menores de 3 años y con un pico de incidencia entre 6 y 12 meses, y los brotes suelen producirse en los meses más fríos del año. La bronquitis obstructiva es un cuadro muy similar a la bronquiolitis, generalmente menos intenso, y que se produce en niños que han tenido previamente infección por virus sincicial respiratorio. ¿Y crees que hay alguna relación entre las dos? Es decir, que tal vez un niño que haya tenido una bronquiolitis le quede una inflamación residual en el bronquio que haga que no le quede perfectamente permeable y que tal vez esto produce un problema de ventilidad, ¿o es una cosa...? Lo que parece es que los niños que han tenido infección por virus sincicial respiratorio, su bronquiolo, su mucosa bronquial queda muy sensible, y otros virus respiratorios que producirían un cuadro mucho más leve, a lo mejor con un poco de moco y algo de tos. En estos niños que ya han tenido previamente infección por virus sincicial respiratorio, pues desarrollan un cuadro muy similar a la bronquiolitis. Generalmente, a medida que va transcurriendo el tiempo, este cuadro va siendo cada vez más leve y finalmente termina por desaparecer entre 2 y 3 años. O sea, hacia los 2 o 3 años probablemente ya nos podemos empezar a dejar de preocupar por esa patología. Sí, en caso de que a los 2 o 3 años persistiera, sí que podríamos pensar en que hubiera otras patologías relacionadas. Correcto, algo que pueda seguir manteniendo esa tendencia del niño, que nos daría para otro vídeo, el famoso asma infantil y alguna otra cosa. Y bueno, hay también otra cosa que muchas veces aterra a los padres, al menos a mí me da la sensación cuando vienen a la consulta, que hay padres que vienen casi trayendo a su hijo casi pidiendo disculpas por traerlo, porque a muchos padres les fastidia molestar o sencillamente tienen miedo a que un médico malhumorado les riña por traer a su hijo demasiado pronto al médico ante una patología demasiado banal. Por otra parte, a otros el médico le riñe porque trajeron a su hijo demasiado tarde. Y bueno, yo en mi consulta la verdad es que nunca he reñido a un paciente porque me lo trajese pronto o tarde, porque entiendo que mi paciente no es licenciado en medicina, es decir, el paciente no tiene por qué saber cuándo su hijo está mal y cuándo no, porque si no, además yo no haría falta, es decir, ya el padre sería médico y trataría sus enfermedades. Entonces, lo ideal, por supuesto, sería que los padres supiesen exactamente cuándo el niño tiene una enfermedad que requiere atención médica y cuándo es algo venial, porque los padres tendrían más tranquilidad, el médico tendría menos sobrecarga de trabajo y, sobre todo, lo principal, el bien del niño. El niño estaría más sano si los padres supiesen cuándo traerlo y cuándo no. Y aunque no hay una cosa que es el 100%, supongo que hay algún detallito en el que se pueden fijar los padres para que ese hijo con mocos y con tos, cuándo puede tener una bronquiolitis y cuándo puede tener sencillamente un cuadro catarral normal. Efectivamente. Bueno, en general yo confío en el buen criterio de los padres. Además, yo estoy para ayudarles, no para criticarles o para decirles que no deberían haber venido, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que se debe acudir al médico cuando durante el transcurso de la infección respiratoria, ya sea bronquitis obstructiva o ya sea un primer brote de bronquiolitis, pues aparece dificultad para respirar o bien se escuchan ruidos respiratorios, fundamentalmente sibilancias. En ese momento se debería acudir al médico. Y en caso de que haya un distrés respiratorio intenso,
pues se debería acudir directamente al servicio de urgencia. No sé si en los niños pasa, me imagino que sí, yo luego en los adultos lo compruebo y de hecho a veces incluso cuando algún paciente me comenta por teléfono siempre les pregunto, o si está su pareja, que normalmente se da cuenta mucho más, que este tipo de cuadros clínicos suelen ser mucho más audibles por la noche, es decir, cuando el paciente está durmiendo en cama es cuando mejor se escucha ese concierto de gaitas o ese concierto de roncones. Me imagino que en el niño los padres lo observan también más por la noche, ¿no? Es decir, es muy característico. Por la noche se produce un empeoramiento. Y que además es un ruido que, bueno, al que tenga su hijo, porque haya enfermado por primera vez va a tener que pagar la novatada, porque nadie nace sabiendo pediatría, pero que normalmente se diferencia muy bien de otro ruido respiratorio que hacen los niños con otro catarro muy distinto, que son las laringitis, que hacen ese característico estridor en inspirar, ese que no tiene nada que ver con el ruido que hace el niño con bronquiolitis, ¿no? Sí, en mi experiencia, los sanitarios lo diferenciamos muy bien, pero los padres a veces tienen dificultades para diferenciar un cuadro del otro. Y en todo caso, ante la duda, aunque la laringitis no es un cuadro clínicamente grave a día de hoy, gracias a la vacuna contra el hemófilis influenza, en todo caso el padre, ante la duda, que no se quede con el miedo de que su hijo le vaya a pasar algo esta noche, es decir, que lo traiga para que nosotros nos encarguemos de saber si es algo o no es algo. Y bueno, y tenemos entonces claro que las bronquiolitis y las bronquitis obstructivas crónicas infantiles son patologías graves, pueden ser causa de ingreso, asustan a los padres. Entonces, otra pregunta natural, ¿podemos evitar las bronquiolitis? Bueno, realmente no podemos evitarlas porque al ser una infección respiratoria y se transmite por vía aérea, no tenemos forma de evitarla. Sí que, por ejemplo, en las guarderías sería conveniente que se lavaran las manos con frecuencia porque también se puede transmitir a través de las manos. En lo que sí podemos influir es en el riesgo de complicaciones. Entonces, en general, si hay distrés respiratorio o bien la tos se comporta de manera crónica, es decir, dura más de 15 días, pues se debería acudir de nuevo al médico para evaluar el programa terapéutico y hacer modificaciones terapéuticas o bien iniciar algunas pruebas de diagnóstico por imagen y analíticas. Es decir, no puedo prevenir la enfermedad, pero está claro que si yo como padre la detecto a tiempo, a mi hijo le ahorro muchísimos problemas. Efectivamente, podemos evitar las complicaciones graves, que sería la neumonía bacteriana, el riesgo de atelectasias por tapón de moco, incluso derrame pleural. Correcto. Y yo creo que además también hay una cosa que deberíamos dejar clara, y es que ni los padres ni los médicos podemos predecir el futuro. Como tú bien dices, el virus sincitial respiratorio pertenece a un gran colectivo de virus que se transmiten principalmente por la vía aérea, y normalmente un virus sincitial respiratorio rara vez tiene la suerte de viajar por el aire y caer en el bronquio del niño. Lo normal es que el virus se implante en sus fosas nasales y normalmente en un plazo de 48 a 72 horas se propaga de célula vecina en célula vecina hasta que por fin alcanza el bronquio. Entonces, tener una enfermedad a mí no me suele detener otra, así que un niño empiece con moco de nariz no quiere decir que en 48 horas tenga una bronquiolitis. También es bueno decir que, aunque os decía que ante la duda debéis acudir al médico, si el niño, en cuanto le cuelga el primer moco, enferma, ni vosotros ni nosotros podemos saber si el niño dentro de 48 horas va a tener una bronquiolitis. No nos queda más que esperar y ver. Y si el niño empieza con tos y ruido respiratorio, muy probablemente estaremos ante una bronquiolitis. Y si 3 días más tarde el niño sigue teniendo únicamente un cuadro de congestión nasal o de mocos, entonces estamos claramente ante una rinitis producida por rinovirus y no un sincitial respiratorio. Pero a priori, la precocidad, el ir corriendo, no le va a ayudar a nadie. Es decir, no va a ayudar al médico, no va a ayudar al niño, salvo el médico que quiera forrarse cobrando por patología irrelevante. El resto de la gente no va. Efectivamente, el cuadro inicialmente es un cuadro de infección respiratoria de vías altas. Suele empezar con febrícula, un moco transparente que no alarma y un poco de tos seca, ¿no? Pero en 24 o 48 horas se transforma y cambia la tos, cambia el timbre de la tos y pueden empezar ya los ruidos respiratorios, incluso la dificultad para respirar. Y bueno, y ahora viene otra pregunta mía, que es ¿qué papel juegan las bufandas y los gorros en la prevención del virus sincitial respiratorio? Y lo estoy diciendo con sarcasmo, es decir, yo siempre es una cosa que me ha hecho gracia porque está imbuido en la cultura popular que esto se produce porque el niño es enfriado, y a mí siempre me hacía gracia que todo el mundo le echaba la culpa a que su hijo no se había puesto el gorro, el niño no se había puesto una bufanda, incluso un comentario sarcástico contra el pediatra de
ay, es que los pediatras siempre dicen que es un virus, y eso les parece súper cuento, y sin embargo nos llama la atención, ¿por qué 15 niños de una clase de 25 se han olvidado todos del gorro en una misma semana? Es decir, porque como es una enfermedad contagiosa, normalmente empieza un niño con bronquiolitis en clase y de repente hay otros 10 o 15 niños en clase. Y hay gente a la que le parece más coherente pensar que a los 15 niños se les ha olvidado el gorro que pensar que un niño ha contagiado a todos los demás. Y otra cosa que a mí me hacía gracia, ya cuando me hice padre empecé a volverme más observador al respecto, es que cuando sacaba a mi hija a jugar al parque, pues veía niños corriendo, era un curioso baile en el cual niños corrían sudando por el parque y padres iban con su cazadora persiguiendo al niño para obligarle a que el niño se colocase la cazadora en un intento de que el niño no enfermase. Pero me imagino que al igual que tú piensas que la temperatura cutánea del niño no juega ningún papel. Efectivamente, no juega ningún papel. El uso de bufandas no protege de la infección respiratoria en general, ni mucho menos de la bronquiolitis. Lo que sí influye en factores de tipo físico, como el aire frío, pero el aire va a estar frío aunque usemos bufandas. Claro, como pasa con los virus del adulto, la razón por la que el frío trae epidemias es principalmente porque el virus genera una inflamación, perdón, el frío genera un cierto grado de inflamación respiratoria por inhalación, no por vía percutánea. Es decir, si yo respiro aire frío, mi mucosa está un poco más inflamada y la mucosa inflamada es mucho más apetecible para el virus que la mucosa sin inflamar, independientemente de que el paciente vaya en camiseta o con 14 capas de ropa. Es decir, el tema está en que es el aire frío el que precipita las infecciones. Claro, es decir, por un lado, un virus en aire frío va a aguantar vivo más en el tiempo hasta que muere espontáneamente. En un día de calor, alguien que tenga gripe, que tenga un sincitial respiratorio, tose y la propia radiación solar va a esterilizar ese virus en muy poquito tiempo. Y esta es la razón por la que vemos estas epidemias en invierno, no porque la gente... También me imagino que eso explica por qué Noruega no es líder mundial en virus sincitial respiratorio y neumonías. Hace un frío de 3 pares de narices, pero vive un hábitat muy disperso. Aquí vive Sven, a 5 kilómetros vive Olaf, entonces aunque hace muchísimo frío, nadie se contagia porque viven todos separados, ¿no? Entonces me imagino que esta es la principal clave. La guardería suele ser el primer foco de contagio, ¿no? Porque aumenta la exposición. Porque el niño se juntamos a nuestros hijos en grupos sociales y entonces hay una oportunidad para el contagio. Y por eso sí que comprobamos que los países con más densidad poblacional tienen epidemias más intensas que los países con menos densidad poblacional. Y no los fríos más epidemias que los países cálidos, que ya no es un matiz tan completamente claro. Pues yo esto, aparte de verle este tema humorístico del que hemos hablado, a mí con los años me acaba dando una cierta pena, porque sí que he comprobado que los padres que más bailan suelen ser padres que tienen hijos pues con una bronquitis obstructiva crónica. Y es una pena perder tiempo pensando en abrigos cuando deberías perder tiempo pensando en pediatras. Es decir, que si mi pediatra controla correctamente a mi hijo va a dejar de tener reagudizaciones, va a dejar de enfermar y va a ser mucho más útil tratar bien a mi hijo que estar pensando en si esta ropa la abriga más que la otra o estar haciendo que mi hijo se deshidrate por sudor, que normalmente es lo que consigues cuando un niño que está corriendo, subiendo y trepando y generando muchísimo calor por metabolismo muscular, tú coges y lo arropes y hagas que sude como un pollo, que es una cosa que de ninguna manera va a beneficiar al niño, ¿no? Bien, y después queda otra duda. Yo, bueno, aunque en medicina de familia de vez en cuando tenemos que atender niños, la inmensa mayor parte de mis pacientes son adultos y, por supuesto, la bronquitis obstructiva crónica infantil no forma parte de mis patologías. Y siempre que veo un paciente que enferma constantemente, una de las cosas que pienso es si mi paciente pues posiblemente tendría asma. ¿Podemos decir que esto es asma infantil o es una cosa distinta a la bronquitis obstructiva crónica infantil? Son cosas diferentes, pero durante muchos años pensamos que la bronquitis obstructiva de lactante era una forma de asma y llamamos asma intrínseco, porque pensábamos que estaba relacionado con virus. Hoy sabemos que es una forma diferente y que está relacionada exclusivamente con virus respiratorios. Mientras que el asma está relacionada con alergia, con contaminantes ambientales que se comportan como alérgenos. Por otra parte, la bronquitis obstructiva es un cuadro mucho menos intenso que el asma, de instauración mucho más lenta, mientras que el brote de asma se instaura bruscamente. Y también la respuesta terapéutica es mucho más rápida en el caso del asma que en la bronquitis obstructiva. Eso nos obliga a veces a utilizar tratamientos más largos
en la bronquitis obstructiva para tener al niño libre de síntomas. Imagino que eso también justifica porque, bueno, me imagino que una diferencia también, además de la que tú has descrito, que es la diferencia clínica, a nivel físico en el asmático está produciéndose una contracción súbita de los músculos bronquiales, que es lo que hace, como ese músculo tiene la capacidad de contraerse en un solo momento, un asmático puede ponerse mal inmediatamente, cosa que no vas a ver en una bronquitis obstructiva. Y precisamente por eso son tan malos respondedores, me imagino, los niños con bronquiolitis a los medicamentos relajantes musculares que se iba muy bien un asmático. Un asmático tú le das salbutamol y de repente pasa a estar azul hasta rosa. Porque el aspecto común de la bronquitis obstructiva y el asma es la inflamación de la mucosa bronquial. Pero en la bronquitis obstructiva no es frecuente que se produzca broncoespasmo. Correcto. Y ese es el motivo de que no respondan a las medicaciones de rescate y respondan mejor a tratamientos antiinflamatorios por vía inhalada, ¿no? Otra diferencia entre el asma y la bronquitis obstructiva es la edad. O sea que la bronquitis obstructiva no sobrepasa los 3 años en general, sin embargo el asma no suele empezar antes de los 3 años. Correcto. Entonces, en un niño menor de 3 años vamos a pensar en la bronquitis obstructiva. Si hacemos pruebas alérgicas nos va a dar negativo, pero eso no excluye que más adelante... Efectivamente, se vuelva alérgico. Y bueno, pues creo que esto nos da pie para que en un próximo vídeo te invite a que nos hables específicamente del asma infantil, porque también es una fuente de quebraderos de cabeza para muchísimos padres, y creo que además ahí es naturalmente angustioso. Ver que tu hijo no respira es algo que da un susto de muerte, es un trauma como padre como la copa de un pino, y creo que es un tema en el que también hay muy poquita información en la población general, y volvemos a lo mismo, si la gente supiese un poquito más, estaría un poco más sana, le haría menos falta al médico, y cuando fuese al médico sería por causas reales, como decíamos en mitad de este vídeo. Y yo por mi parte en algún vídeo también os explicaré por qué está tan arraigada esa creencia popular de que la falta de ropa genera cuadros respiratorios, porque no solamente es por el tema del invierno, hay otros motivos que ya adelanté en el vídeo sobre la fiebre, pero que hablaremos un poquitín más en profundidad. Y hasta el próximo vídeo, me despido de vosotros y recordad, si vuestro hijo enferma muchísimas veces al año, os es más rentable pensar en un buen pediatra que pensar en abrigarle al niño más y más y más. Lo único que vais a conseguir es deshidratarle por sudoración, pero no vais a conseguir que esté más sano porque el niño vaya como un auténtico corazón. Me despido de vosotros, un saludo.